Querido Gallo, te portas con plena lealtad en todo lo que haces por los hermanos, y eso que para ti son extraños. Ellos han hablado de tu caridad ante la Iglesia. Por favor, provéelos para el viaje como Dios se merece. Ellos se pusieron en camino para trabajar por el nombre, sin aceptar nada de los paganos. Por eso debemos sostener nosotros a hombres como estos, para hacernos colaboradores de la verdad. Qué bonito como termina San Juan, hacernos colaboradores de la verdad. Pues a ver si la jornada de hoy nos ayuda a todos. Vamos a también ponernos en manos de María, la catequista por excelencia, nuestra guía, nuestro ejemplo. Vamos a rezarle todos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todos y bienvenidos. Es un placer, desde luego, compartir esta mañana, este ratito, comentando lo que ha dicho también el vicario, ese documento, ese ritual que, como veremos, no solamente es un ritual litúrgico, sino también espiritual y catequético, y que tantos frutos ha dado y que puede seguir dando, y estoy seguro que podrá dar en el ámbito catequético también. Bien, pues el objeto de este compartir, de este momento, de esta ponencia, es sobre todo atisbar y comprender un poquito mejor cuáles son los elementos, ahí lo podéis ver, esenciales de la estructura gradual del ritual de la iniciación cristiana de adultos. Bien, pues sí tenemos el ritual como tal, que también lo he traído aquí. El RICA fue promulgado tras el Concilio Vaticano II, fue publicado en el año 1972, se cumplen 52 años, y los objetivos, bueno, pues señalamos los siguientes. Ofrecer un itinerario espiritual, lo primero, lo más importante, luego ahondaremos en este sentido, litúrgico y también catequético, con esta característica: progresivo y estructurado. ¿Para qué? Para propiciar una auténtica, que es lo que en el fondo deseamos para nuestros catecúmenos, auténtica iniciación cristiana de adultos. Dentro de este objetivo también, ofrecer un ritual que esté adaptado tanto a la situación personal como a las circunstancias de los catecúmenos. Y por eso se recogen situaciones como peligro de muerte, aquellos que desean completar la iniciación cristiana, niños en edad catequética. Y por ello he indicado aquí cuáles son las diferentes formas de iniciación cristiana. Por una parte sería el ritual normal, el que, bueno, pues sería de utilización en casos normales, el ritual del catecumenado distribuido en sus grados o etapas. Hay una forma simplificada, aludía ahora también el vicario a esa forma simplificada que aplicamos a lo mejor de manera automática, cuando a lo mejor quizá no sea la forma más adecuada o conveniente. Un ritual breve de la iniciación de adulto en peligro próximo o inminente de la muerte. Preparación también de la confirmación y de la Eucaristía de los adultos bautizados en la primera infancia y que no han hecho la catequesis, situaciones que por otra parte también nos encontramos también en esta ciudad de Madrid, y el ritual de la iniciación de los niños en edad catequética, que precisamente por ser niños en edad catequética pues tiene alguna pequeña salvedad en cuanto al número de asistentes, la relación con el resto de niños de su grupo, bueno, que también es interesante. Bien, ¿cuáles son las etapas? Esto casi lo voy a pasar de puntillas porque entiendo que todos más o menos controlamos toda esta parte. Bueno, pues la iniciación cristiana, según aparece en el ritual, tiene 4 etapas divididas por 3 grados. Por 3 ritos. El caso del tercer rito no sería rito como tal, sino que son ya los sacramentos de la iniciación cristiana. La primera etapa, ahí lo vemos, el precatecumenado. Finalizaría esta primera etapa con el rito de entrada en el catecumenado. La segunda etapa, que sería propiamente el catecumenado como tal, que finalizaría con
otro grado que es el rito de admisión y de la elección del nombre. Luego tendríamos la tercera etapa, que sería el tiempo de la purificación y de la iluminación. Con otro grado finalizaría con los sacramentos de la iniciación cristiana y por último una etapa un poquito más breve que es el tiempo de la mistagogia o mistagogía. Bien, para andar un poquito, si desde ahí, a lo mejor quizá, perdonad, a lo mejor he puesto la letra un poquito pequeña, pero bueno, creo que pues, se puede más o menos seguir. Primera etapa sería el precatecumenado. ¿Cuándo comenzaría? Comenzaría cuando alguien lo solicite y se discierna que parezca oportuno, es decir, que la persona lo está solicitando verdaderamente. Y durará lo que se estime conveniente para que cada candidato alcance los fines propios de esta etapa. Muchas veces esta etapa del precatecumenado la damos por supuesta, que sería una etapa más misionera, lo podemos entender, y sin embargo, teniendo en cuenta cuáles son los destinatarios de nuestra catequesis, es importante ahondar y sobre todo estar tranquilos para que esta primera etapa se puedan poner las bases para que, evidentemente, ese edificio posterior que tiene que ver con la iniciación cristiana se asienta sobre sólidas bases. Y en este precatecumenado habría un rito que es la recepción de los simpatizantes, así los denomina el ritual, el rica. El rito de acogida, que marcaría el paso a la siguiente etapa, comenzaría, lo propio dice el ritual, que sea al comienzo de Cuaresma, pero también puede ser a principio de curso o en otro momento que se entienda que es más oportuno. Este rito de acogida comprendería a su vez una serie de pasos o de ritos en la misma celebración. Un diálogo y primera adhesión a la fe, mediante unas preguntas que se hacen a los simpatizantes que quieren pasar a la etapa del catecumenado, un exorcismo que es simplemente pues, una oración para que se renuncie a aquello que no es propio de Dios, a la renuncia a los cultos paganos, una signación, se hace la señal de la cruz en la frente y en los sentidos, la imposición del nuevo nombre, si conviene, si se estima oportuno, la introducción en el templo, la entrega de los evangelios, que se puede hacer o no hacer, y unas súplicas por los catecúmenos. Seguramente que si hemos estado hace poco o si estamos relacionados con la pastoral bautismal, entendemos que es la primera parte del bautismo de niños, ¿verdad? Y que, digamos que esta celebración tan condensada que a veces es la celebración del bautismo, la vamos también troceando y distribuyendo en diferentes momentos. Luego tendría lugar, tras este rito de entrada, propiamente la etapa del catecumenado. ¿Cuándo comenzaría? Puede comenzar en la Cuaresma siguiente, un año o un curso después. O si hemos empezado con el comienzo del curso pastoral, pues sería pues, pasado al menos un año. ¿Cuánto debería durar este catecumenado? Pues debería durar esta etapa como mínimo un año litúrgico completo. ¿Qué ritos son propios de este tiempo del catecumenado, que sería como la etapa fuerte de catequesis? Pues por una parte, ahí veis que pongo entre paréntesis potestativo, porque se puede trasladar a la siguiente etapa, sería la entrega del credo, la entrega del Padre Nuestro y la unción con el óleo de los catecúmenos, que a diferencia del bautismo de los niños pequeños, sí se puede reiterar. La unción con el óleo de los catecúmenos. En ese tiempo son también comunes y al mismo tiempo importantes las celebraciones de la palabra. De hecho, en el tiempo del catecumenado se dice que no es necesario que los catecúmenos participen de la celebración de la Eucaristía completa, sino que incluso se dice textualmente que cortésmente se les puede despedir después de las peticiones de la liturgia de la palabra dentro de la celebración eucarística. También son muy recomendables exorcismos primeros o menores, luego veremos qué son cada uno de estos ritos, que son pues simplemente oraciones también para ayudar a la persona en su lucha y para que pueda vencer contra el pecado y contra el mal, y lógicamente también bendiciones. Tanto los exorcismos como las bendiciones pueden ser realizados por el sacerdote, pero también pueden ser incluso realizados por el catequista. Bien, esta etapa del catecumenado finalizaría con el rito de admisión, elección o inscripción del nombre. ¿Cuándo debería tener lugar este rito? Pues el primer domingo de Cuaresma y
también tendría los siguientes ritos. Una presentación de los candidatos por parte del catequista, un interrogatorio a los candidatos y petición de sus nombres, que digan cómo se llaman, la admisión o elección que le haría el presidente como tal de la celebración y luego una serie de súplicas por los elegidos que se preparan para esa nueva etapa que es más intensa, como vamos a ver a continuación, que sería propiamente el tiempo de la purificación y de la iluminación, que coincidiría con esa Cuaresma próxima a la celebración de los sacramentos, cuyo tiempo más propio de celebración sería la vigilia pascual. Aunque luego, como veremos, el sacramento de la confirmación se puede diferir para el día de Pentecostés. De hecho, cuando vamos a la historia nos damos cuenta de que el tiempo de Cuaresma no fue solamente ni prioritariamente un tiempo penitencial, sino sobre todo un tiempo de preparación bautismal. Con lo cual, de esta manera, dejaríamos más patente cómo el tiempo de Cuaresma es precisamente ese tiempo de preparación intensa para aquellos que quieren recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Como ritos de este tiempo de purificación o de la iluminación, tendríamos escrutinios mayores que se podían celebrar el tercero o el cuarto o el quinto domingo de Cuaresma, coincidiendo, como bien sabemos, con ese leccionario del ciclo A, es el más propio, de Jesús como agua, luz y vida. Si no se han hecho antes, que antes lo poníamos, tendría lugar la entrega del credo en la tercera semana de Cuaresma y la entrega del Padre Nuestro en la quinta semana de Cuaresma. También el ritual aconseja y muy mucho la celebración de un retiro preparatorio para la celebración de los sacramentos de iniciación, de manera especial el Sábado Santo, en el que tendría lugar la devolución de ese credo, la recitación del credo por parte de aquellos que van a recibir los sacramentos, el rito del Éfeta, para, de manera semejante al sordomudo, abrir los oídos y la lengua de aquel que va a recibir los sacramentos, la elección del nombre cristiano, si procede, y la unción con el óleo de los catecúmenos, si no se ha hecho antes. Pero como decíamos, dado que se puede reiterar, también se podría hacer en este momento. Bien. El rito ya no sería rito, sino que estaríamos hablando ya de los sacramentos de la iniciación cristiana celebrados en la vigilia pascual, el bautismo, la confirmación, también puede hacerse en Pentecostés, antes lo decíamos, y la Eucaristía. Y tras los sacramentos, la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana, tendría lugar el tiempo de la mistagogía, que duraría todo el tiempo de la Pascua, las 7 semanas. Lo propio es la celebración de las misas de los neófitos y concluiría con el día de Pentecostés. Bien para recibir el sacramento de la confirmación o bien para, de manera festiva, dice incluso el ritual, poder concluir ya la iniciación cristiana. Estas son básicamente las etapas que contempla el RICA para la iniciación cristiana de adultos, paradigma de toda catequesis. Bien, 50 años después. Bueno, pues 50 años después, ¿qué nos encontramos? Bueno, lo primero, el RICA responde sobre todo a ese debate conciliar en el que a partir de estudios históricos, patrísticos y litúrgicos, es decir, nos remontamos, no que queramos ir a lo antiguo, sino que queremos ir a la fuente para beber de ella. Y sobre todo, a partir también de la experiencia de los países de misión, se instaura este catecumenado bautismal de adultos. Bueno, pues 52 años después, ¿qué es lo que podemos reconocer? Pues que para muchas personas, incluso para aquellas que tienen responsabilidades en el ámbito catequético, la iniciación se reduce a un proceso muy, muy similar al escolar. De tal manera que, por ejemplo, si un niño entra en primaria, pues sabemos que 6 años después pues el niño va a terminar primaria, va a empezar luego secundaria, es decir, donde ya parece que los tiempos ya están acotados a priori. Y ahí lo vemos, donde incluso se puede prever la fecha concreta donde uno se podrá graduarse, en este caso en la fe. Y en ese sentido es cierto que a veces nos encontramos en el despacho parroquial cuando van a apuntarse a los niños a catequesis, pero bueno, mi niño, ¿cuándo va a hacer la primera comunión? O un adulto, pero yo, ¿cuándo me voy a bautizar? ¿Cuándo me voy a confirmar? Bueno, pues
dependerá lógicamente de las circunstancias, del proceso del itinerario que haga la persona. Sería verdad tan asombroso como que fuese una madre con un niño a una carrera, a un grado de ingeniería y dijera, bueno, pero ¿mi niño cuándo va a ser ingeniero? Bueno, pues señora, dependerá de que el niño o el chico o el adulto haga los créditos correspondientes, que haga las prácticas, que haga el TFG, etcétera, etcétera. Todos lo entendemos, ¿verdad? Y sin embargo, en esto de la fe, como que queremos que los procesos sean ya automáticos. Pero ¿cuándo y cómo y dónde? ¿Verdad? Bueno, pues yo creo que en este sentido, haciendo eco de la recomendación de vuestro vicario, paciencia. Lo importante, lo veremos al final, es el proceso y no los tiempos. Bien, pues ante este modelo escolarizado de concebir así la iniciación cristiana, y todos nos sonrojamos un poquito porque en el fondo sabemos de qué estamos hablando, ¿qué se sigue viendo necesario? Potenciar la iniciación cristiana en este sentido que estamos viendo, con este carácter progresivo y gradual. ¿Para qué? Para una formación cristiana integral. Porque es así el modo normal que se ha seguido en la Iglesia para hacerse cristiano. Bien, junto con esta razón, vamos a decir de tipo pastoral, hay también una razón teológica. Y es que la iniciación cristiana, ¿dónde se inspira? Se inspira en la pedagogía divina. Una pedagogía que, como todos tenemos experiencia, Dios tiene una paciencia infinita con nosotros y nos va acompañando también en ese itinerario progresivo de respuesta a la revelación de Dios. Y fijémonos, Dios en su infinito amor siempre se adapta a cada uno de nosotros. Es verdad que tira de nosotros, evidentemente, y nos llama también a ir cambiando progresivamente, pero al mismo tiempo también se va adaptando. Y el concilio, de una manera muy bella, lo expresa así, esta adaptación, esa admirable condescendencia de Dios para cada uno de nosotros. Pero junto con lo anterior, también es preciso reconocer que el itinerario de iniciación cristiana podemos asemejarlo como a un combate en términos paulinos entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Y es cierto que en ese camino nos vamos a encontrar momentos de crisis no en sentido negativo, sino momentos también donde la persona tiene que decidir en su vida qué camino tomar, por dónde quiere avanzar. Y qué duda cabe que en estos procesos también, o en estos momentos de crisis, es imprescindible, es muy necesario poder ayudar a discernir a la persona para que ese itinerario lo vaya haciendo con este carácter, como decimos, progresivo e integral. Bien, por todo ello, la iniciación cristiana, en conformidad con esa pedagogía divina y teniendo en cuenta que el RICA en eso es muy respetuoso en las diferentes situaciones que nos podemos encontrar y el ritmo de crecimiento de cada persona, ¿qué nos dice? Que la iniciación cristiana debe cuidar el avance progresivo de cada catecúmeno y respetar sus tiempos de maduración para que este catecúmeno pueda alcanzar, siempre con la gracia de Dios, no convertimos nosotros, la transformación radical de su ser. Con lo cual, ¿qué es este proceso, este itinerario? Es un medio, no es un fin, para que Dios y su Espíritu, sirviéndose de él, pueda tocar el corazón de la persona y progresivamente la persona pueda responder al don de Dios. Por ello, puesto que se trata de un itinerario de fe, ¿qué supondrá en primer lugar? Pues una invitación, sobre todo a los catequistas y responsables de este itinerario, de ir más allá de nuestras fuerzas y seguridades, de nuestros métodos y capacidades. Como decimos, esto es un método, pero en definitiva es Dios el que se sirve de este método y de nuestro testimonio para convertir a la persona. Por tanto, es necesario considerar y asumir con decisión el lugar que le corresponde, en primer lugar, a la invitación de Dios, que siempre nos primerea, a la acción del Espíritu que prende en el corazón del ser humano y a esa seducción amorosa de Cristo nuestro Señor. Y, cómo no, ser intermediarios entre esa acción de Dios y la respuesta del ser humano. En segundo lugar, se ha de tener en cuenta, y esto es importante, quizá a lo mejor reiteramos aquí, que las etapas litúrgicas deben ir al ritmo que marquen las etapas de la fe y no viceversa.
Es decir, yo ya hago un calendario, aquí viene este rito, luego el rito de entrada, aquí la iluminación. Es un rito en el papel o en la pizarra. Pero lo importante es que las etapas litúrgicas respondan a esas etapas de ese itinerario espiritual y catequético. ¿Para qué? Para garantizar la conversión de los catecúmenos y su progreso en la fe. El RICA, ¿qué propone? Pues propone a lo largo del catecumenado los escrutinios y exorcismos, que son ritos, vamos a decir, oraciones, que ayudan a verificar cómo las mentes y los corazones de los que están siendo iniciados en la fe van purificándose e iluminándose. Y estos ritos que se ordenan, viene en el número 25 del RICA, a la liberación del pecado y del diablo, al fortalecimiento de Cristo, que es camino, verdad y vida. Es decir, por una parte, apartemos lo que no es propio de Dios, lo que nos aparta de Él, y acojamos a lo que supone Cristo en cuanto a camino, verdad y vida para nuestra vida. Bien, los escrutinios, ¿qué son? Podríamos decir, como una pequeña definición, ritos litúrgicos que la Iglesia recomienda realizar a los catecúmenos que están siendo iniciados en la fe y de manera especial a los que se encuentran en esa etapa que decíamos, la etapa tercera de purificación y de iluminación. ¿Cuál es el esquema de estos escrutinios? Una oración en silencio para estar en presencia de Dios, súplicas por los catecúmenos y luego una oración de exorcismo, con las manos extendidas sobre los catecúmenos. Pasamos ahora, vamos a hacer un pequeño recorrido de qué se pide para cada una de las etapas, para que más o menos tengamos claro cuándo convendría pasar de etapa y qué se espera, qué espera la Iglesia, qué esperamos los cristianos de cada una de estas etapas. En primer lugar, el tiempo del precatecumenado. La primera etapa que concluye con el rito de entrada en el catecumenado. En esta etapa, ¿qué tiene lugar sobre todo? El anuncio misionero o querigma o primera evangelización en orden a la conversión. Hoy más que nunca no podemos dar por resuelta esta etapa, como ya pasada. Al contrario, en el momento en el que nos encontramos, esta etapa misionera donde poner las bases, antes lo decía, es fundamental. ¿Qué finalidad tiene este tiempo? Sobre todo, acoger y asumir las inquietudes, deseos y búsquedas que Dios ha ido poniendo en los simpatizantes o aspirantes y anunciar desde un principio al Dios vivo y verdadero que se ha revelado en el Antiguo Testamento, que ha hablado por los profetas y que en la etapa final de la historia nos ha hablado todo por medio de su Hijo. Con lo cual, por una parte, asumir esas inquietudes que sabemos que el Espíritu Santo va sembrando en el corazón de cada persona, ¿de acuerdo? Y dar ese sentido y anunciar querigma al Dios vivo y verdadero, que se ha revelado. Bien, ¿qué es lo que se pide en esta etapa del precatecumenado? Pues se pide sobre todo que estas personas estén en una actitud de búsqueda de Dios. Evidentemente que no lo tengan todo claro, porque si no ya recibirían los sacramentos. Vamos de manera progresiva, pero sí esa actitud de búsqueda de Dios, que estén abiertos. Con lo cual, importante en esta etapa, cómo ser capaces de desfacer entuertos y sobre todo de intentar iluminar esos enigmas que la condición humana y que Dios pone en el corazón de cada persona. Y también que se pide que se comprometan con seriedad a comenzar un camino de escucha y de discernimiento en su vida. Luego veremos cómo los responsables ayudarán en este discernimiento. Como condiciones previas para poder perseverar en la fe y en la conversión, hasta que finalice este itinerario. Bien, si iremos leyendo para cada etapa lo que pide el RICA. Para el rito de entrada del catecumenado podemos deducir lo que la Iglesia pide a las personas que quieren iniciar el catecumenado propiamente, es decir, pasar del precatecumenado al catecumenado. ¿Qué se puede pedir a estas personas? Pues primero, que se sientan arrancados del pecado, es decir, la necesidad de abandonar el pecado por obra de Dios e inclinados
no dice que vivan plenamente, pero inclinados al misterio del amor divino, con unos primeros sentimientos de penitencia. Con lo cual, esto es lo que tendríamos que discernir para entender que se pasa del precatecumenado al catecumenado como tal. ¿Y qué exhorta el rito de entrada? Pues en el rito de entrada el celebrante exhorta a los candidatos a que renuncien públicamente a todo aquello que no es Dios. Y dice al final, lejos de vosotros esté el que abandonéis a Dios y a su Hijo, a Jesucristo, y sirváis a potestades ajenas. Por otra parte, que hayan sentido de algún modo la necesidad de buscar a Cristo y la llamada a seguirle. Por ello, en ese momento, en el rito de entrada, se hace precisamente el rito de la signación, es decir, el signo de Cristo crucificado, que por otra parte nos recuerda cuál es nuestro nombre, el nombre de cristianos, seguidores de Cristo. Y que hayan madurado en la voluntad de seguir a Cristo y en el deseo de pedir el bautismo. Y por ello, a los padrinos se les pregunta en la celebración de los escrutinios si son testigos de que los candidatos verdaderamente han elegido a Cristo el Señor y quieren servirle solo a Él. ¿Qué se pide también? Una vida espiritual inicial. Aquí lo que el Rica dice es haber comenzado el trato con Dios en Cristo. Bueno, pues el uso incipiente de invocar a Dios, de hacer alguna pequeña oración, acompañados de primera experiencia en el trato y en la espiritualidad de los cristianos. Y también conocimientos básicos y fundamentales, al hilo del querigma que antes comentábamos, sobre la doctrina cristiana. Por ello, en el rito de entrada, el celebrante entrega a estos simpatizantes que pasan a la etapa del catecumenado el Evangelio, precisamente como ese fundamento de la fe, como ahí podemos ver, para que caminando en la luz se confíe en la sabiduría de Dios y se ponga la vida en manos de Dios cada día. Bien, pasamos ahora, teniendo más o menos claro lo que se pide a los catecúmenos para pasar a esta etapa, la segunda etapa, comenzamos con la segunda etapa. Esta segunda etapa, decíamos antes, comienza en la Cuaresma y tiene que durar como mínimo un año. También puede comenzar también al comienzo, valga la redundancia, del curso pastoral. Bien, la duración, un año litúrgico completo. Y si comienza en Cuaresma, tiene que finalizar también en la Cuaresma para que esa segunda Cuaresma, para entendernos, sea la intensiva de preparación de los sacramentos, el tiempo que hemos dicho también de purificación y de iluminación. Bien, ¿qué es lo que se espera de los catecúmenos en este tiempo, que es el tiempo, vamos a decir, mollar o nuclear? Bueno, pues lo que se pide, sobre todo, fijémonos, ayudados por el ejemplo y el auxilio, no solamente de los padrinos, sino de todos los fieles, luego lo veremos. Primero, que sean instruidos en la fe, en el credo, que se adhieran al lenguaje de la fe, la liturgia, que se ejerciten en la oración personal y comunitaria, sintetizada en la oración del Padre Nuestro, que aprendan a vivir según el modelo de Cristo, los mandamientos, el Sermón del Monte, y que sean introducidos paulatinamente en las responsabilidades propias de la vida cristiana, que implica tanto la incorporación a la Iglesia como también su salida misionera. Bien, con lo cual vemos que por eso entendemos que el ritual o el catecumenado bautismal de adultos educa en todas las dimensiones de la fe, en lo que pensamos, lo que sentimos, nuestra relación con Dios, nuestra relación con la Iglesia, ¿verdad? Pues es una educación integral. Durante el tiempo del catecumenado han de ser sostenidos por celebraciones frecuentes de la palabra y también habrá que prever esos exorcismos menores, bendiciones e incluso el rito de la unción con el óleo de los catecúmenos que se puede reiterar. ¿Cuáles serían los criterios para el discernimiento durante esta etapa del catecumenado? ¿A dónde deberían llegar? Bueno, pues teniendo en cuenta lo que aparece tanto en las observaciones del ritual como en el propio rito, podemos deducir lo siguiente. Primero, han de estimar de todo corazón la asistencia a la liturgia de la palabra. Es decir, que veamos que necesitan asistir a esas celebraciones de la palabra y recibir las bendiciones. Y los padrinos deberán dar testimonio de que han escuchado los catecúmenos
es precisamente fielmente la palabra de Dios. Y han de ir también madurando en esas disposiciones de ánimo, esa oración incipiente, esos sentimientos de penitencia que decíamos, ¿verdad? Esas primeras convicciones de fe también, esa necesidad de seguir a Cristo. Bueno, pues todas estas disposiciones deben ir madurando también en el corazón de estas personas. Han de ir adquiriendo un conocimiento íntimo del misterio de la salvación, de manera que vayan teniendo una fe iluminada y la voluntad de recibir los sacramentos. Y han de familiarizarse con la práctica de la vida cristiana, que conlleva, pues, todo lo que todos sabemos, la oración, el testimonio, esa vida, ¿verdad?, allí donde estamos, y los padrinos que han de dar testimonio también, como no, de todo ello. También han de ir realizando un cambio progresivo de sentimientos y de costumbres, que debe manifestarse, también es importante, con sus consecuencias sociales. Es decir, cómo también eso incide en nuestra vida ordinaria y en los ámbitos donde se desarrolla también nuestra vida. Y lo que se traduce en acostumbrarse a orar a Dios, la fe, esperar siempre la vuelta de Cristo, es decir, tomar conciencia de que necesitamos a Cristo en nuestra vida, que continuamente nos sostenga, la esperanza, y dar testimonio de su fe en la caridad. Una caridad al interior, formando parte de la Iglesia, y también, permitidme la palabra, a destra, es decir, siendo capaces de testimoniar el amor de Dios con obras y con palabras. Han de estar unidos fraternalmente a la comunidad y a las oraciones, y también importante, han de aprender de manera también gradual a cooperar activamente en la evangelización y en la edificación de la Iglesia. Y también habrán de esforzarse con todo entusiasmo en llegar a ese momento de la elección, el rito de la elección o inscripción del nombre. Una vez que los catecúmenos han recibido la instrucción adecuada y han sido iniciados en todas las dimensiones de la fe, han de pedir formalmente ser admitidos en la celebración de los sacramentos de la iniciación. Pues bien, la Iglesia da respuesta a esta solicitud mediante el rito de la admisión a los sacramentos, también denominado rito de elección o inscripción del nombre. ¿Qué se requiere? Se requiere una deliberación. Fijémonos, se llama elección porque es propiamente la Iglesia la que los elige, teniendo en cuenta estas condiciones para que puedan recibir los sacramentos. De esta manera se expresa sobre todo la gratuidad. No somos nosotros los que tenemos derecho a nada, sino que es más bien lo que Dios, por medio de la Iglesia, nos elige a cada uno de nosotros para transformarnos, ¿verdad? Dios no nos elige porque seamos perfectos, pero sí nos elige para que alcancemos la perfección a la que Él nos llama. Con lo cual, esta deliberación, ¿cómo se expresa? Pues se expresa mediante la manifestación de la voluntad del obispo o del delegado, que es quien pone de manifiesto esta elección. Y así se comprende que la elección es como el eje de todo el catecumenado. Somos elegidos por Cristo a través de la Iglesia para ser testigos suyos. Bien, entramos por tanto en esta tercera etapa, el tiempo de la purificación y de la iluminación. Tras el rito de la elección comienza el tiempo destinado a esa preparación más intensa y que no solamente tiene que ver con la cabeza, sino con el corazón, ahora lo vemos, del espíritu, para que se dispongan adecuadamente a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Estas catequesis se dirigen no solamente a las mentes, no es una iniciación intelectual, sino también y sobre todo a los corazones. Y busca que mediante ese conocimiento existencial más profundo y personal de Cristo, los catecúmenos se purifiquen más y más y se sientan cada vez más atraídos por la luz, la verdad de Cristo que les conduce a la vida plena y verdadera. Y para facilitar esa purificación y esa iluminación, la Iglesia propone los escrutinios mayores. Los catecúmenos, mediante estos escrutinios, pueden descubrir lo que en su corazón hay de débil, enfermo y torcido para poder fortalecerlo, sanarlo y corregirlo. Y la Iglesia muestra así también una imagen muy bonita, la imagen de madre maternal,
que ofrece esa ayuda necesaria a sus hijos para que se vean libres de pecado, protegidos contra la tentación y pueda alumbrarlos en la fe, el día que reciban el bautismo. Los escrutinios tienen una finalidad espiritual, bueno, pues un poquito reitera lo mismo, para purificar las almas y los corazones, proteger contra las tentaciones, rectificar las intenciones, porque es importante, lo importante no es tanto con la intención con la que se entra, sino con la intención con la que se sale. Y en este tiempo lo importante es purificar esas intenciones. ¿Cuántas veces Dios ha servido a veces de intenciones no demasiado puras, pero que luego después se han transformado en una verdadera intención del corazón? Y luego, evidentemente, para que se unan más estrechamente a Cristo y prosigan con mayor decisión, todo esto es un texto, por eso está entre comillas, del Rica, en su esfuerzo por amar a Dios. Bien, los escrutinios, antes lo decíamos, han de celebrarse preferentemente, si no hay posibilidad se puede cambiar, el tercer, cuarto y quinto domingo de Cuaresma. Se puede dispensar de uno o de dos, pero por lo menos tiene que haber un escrutinio, si vamos al mínimo, en el tiempo de Cuaresma. También se pueden celebrar dentro de la semana. Bien, la celebración de estos tres escrutinios, ¿qué denota? Un carácter, también lo que estamos viendo en todo este tiempo, gradual. Y gradual, por una parte, en el conocimiento del misterio del pecado, que a través de esa modulación de agua, luz y vida, ayuda al catecúmeno para que descubra qué es, en qué consiste ese misterio del pecado y cómo con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios pueda ir saliendo de él. Y el conocimiento de Cristo Redentor como agua viva, recordemos en el ciclo A el Evangelio de la Samaritana, como luz el Evangelio del ciego de nacimiento y como resurrección y vida en el Evangelio de la resurrección de Lázaro. Bien, el Rica también recomienda vivamente a los catecúmenos que dediquen un tiempo, sugiere el Sábado Santo, de retiro para la oración, el recogimiento y el ayuno, para que ese corazón esté mejor dispuesto para recibir los sacramentos pascuales. Pues bien, pasamos al primer escrutinio. Pues a partir de las súplicas que aparecen en este rito, en el primer escrutinio, podemos deducir lo que se espera de los postulantes, teniendo en cuenta ese Evangelio de la Samaritana. Por una parte, que reconozcan su pecado, un poquito como la samaritana, ¿verdad? Que el Señor de esa manera con esa delicadeza pastoral, ¿verdad? Pues llega al corazón de esta persona que había tenido 5 maridos, que tenía una vida pues alejada de Dios, que se dejen transformar por Cristo y por su Espíritu y que se conviertan en adoradores de Dios y testigos de Cristo. Recordamos también ese pasaje o ese diálogo con la samaritana. ¿Dónde debemos dar culto? Pues que lo que el Señor quiere es que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Con lo cual, siempre fijémonos que el esquema siempre es abandonar el pecado y acoger lo que Cristo significa. Bien, en el segundo escrutinio, a través de las súplicas de los elegidos y sobre todo teniendo en cuenta que aparece Cristo como esa luz que otorga ese ciego de nacimiento. Pues está claro que abandonen las tinieblas del mundo, entendido el pecado, ¿verdad? Siempre a Dios se le representa con la luz, las tinieblas, lo que nos aparta de Dios, que se dejen iluminar por Dios uno y trino y que se conviertan en testigos de esa fe que profesan. Y el tercer escrutinio, que tiene que ver con la resurrección de Lázaro, lo que se pide sobre todo aquello que tiene que ver con la vida, que reciban la fe con la que han de confesar que Cristo es la resurrección y la vida, que se disponga resueltamente a la renovación de su propia vida, ¿verdad? Porque el pecado no deja de ser una muerte en vida, y que al participar de la Eucaristía se asocien al mismo autor de la vida y de la resurrección. Bien, junto a los escrutinios, la Iglesia entrega o confía a los elegidos el símbolo y la oración dominical. En el símbolo se recuerdan las grandezas y las maravillas de Dios, todo lo profesamos todos los domingos, bien sea el apostólico o el niceno, constantinopolitano, y en la oración dominical se descubren más profundamente el nuevo espíritu de hijos de Dios.
gracias al cual podemos llamar a Dios Padre, sobre todo en la celebración eucarística. Y por último, el Sábado Santo, mientras los elegidos se entregan a la meditación, se pueden hacer también varios ritos preparatorios. La recitación del símbolo, fijémonos, hemos entregado el símbolo de la fe, pues ese sería el momento de devolverlo, es decir, haciéndolo suyo, profesarlo en primera persona. El rito de éfeta, si se estima oportuno, que decíamos que es abrir los oídos y la lengua de la persona para que escuche la palabra. El significado es muy bonito, ser capaces de escuchar la palabra de Dios y al mismo tiempo ser capaces de proclamarla, no solamente de palabras, sino también con la propia vida. La elección del nombre cristiano y la unción con el óleo de los catecúmenos. Bien. Aquí tendría lugar propiamente la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana, que bien pueden ser los tres, es lo más adecuado, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, o bien que se puede dejar el sacramento de la confirmación para el tiempo de Pentecostés. Y comenzamos, como decimos, el tiempo de la mistagogía. Una vez que han celebrado los sacramentos, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues lo que hacemos es un tiempo también muy hermoso que finaliza con la fiesta de Pentecostés y que se caracteriza por una experiencia cada vez más profunda de los misterios de la fe. Si antes hacíamos los escrutinios al hilo de los evangelios del ciclo A, ahora lo podríamos hacer también con los evangelios también del tiempo pascual, del ciclo A, cualquiera de los ciclos nos serviría, donde aparecen esos encuentros de Jesús, de los apóstoles, de los discípulos con Jesús resucitado y sobre todo ese evangelio de Juan donde en ese discurso de la despedida, Jesús aparece como ese buen pastor y Jesús aparece como ese camino, verdad y vida hasta el momento de la ascensión y Pentecostés. Y como no, la inserción en la vida de comunidad. Muy importante en este tiempo son las Eucaristías de los neófitos, donde se reúne la comunidad cristiana con estos nuevos cristianos para celebrar la fe pascual. ¿Qué se pide en este tiempo también que es interesante? Progresar junto con toda la comunidad cristiana en esa percepción cada vez más profunda del misterio pascual. Y un tiempo donde no solamente se enriquecen aquellos que han sido iniciados en la fe, sino que también se enriquece la misma comunidad cristiana, porque a la par que evangeliza, la Iglesia también es evangelizada. Y también que se manifieste de manera cada vez más perfecta este misterio pascual en la vida de los recién bautizados. Continuar con la formación de los misterios de la fe, participando en la celebración de los sacramentos y avanzar en ese sentido de fe y también al hilo de esas reuniones y celebraciones dominicales en el misterio de la Iglesia, ahí lo veis, como comunión y como misión. En ese doble, si me permitís la imagen, como este doble movimiento del corazón, sístole y diástole. Así es también la comunidad cristiana, que al mismo tiempo que fomenta la fraternidad, esa fraternidad está llamada a esa misión y al mismo tiempo esa misión o expansión de la Iglesia nos invita también a encontrarnos congregados por Cristo el Señor. Y cuidar el trato con los demás fieles cristianos y a trabar relaciones más íntimas con ellos. ¿Por qué? Porque ya se sitúan también como miembros de derecho pleno en el seno de la Iglesia. De manera, antes lo comentábamos, que podamos enriquecernos unos y otros con esa gracia que es verdad, que recae, que aterriza en la vida de esos catecúmenos, que ya son neófitos, pero que duda cabe que salpica también lógicamente a toda la comunidad cristiana, que da gracias a Dios por ello. Visto todas estas etapas, vamos a pensar ahora, ¿quiénes son los responsables de llevar a cabo todo esto tan bonito y tan hermoso? Y ahora preguntamos, ¿y nosotros cómo, verdad? Bueno, pues en el proceso gradual de la iniciación cristiana, el RICA pone en valor algo fundamental, que parece de perogrullo, pero que es cierto, el valor de la comunidad de los fieles, la cual, renovando en este itinerario de iniciación cristiana su propia conversión,
inducen con su ejemplo a los catecúmenos a seguir al Espíritu Santo con toda generosidad. Y aquí está la piedra de toque. Porque, ¿cómo hacer partícipe a toda la comunidad cristiana de este itinerario para que lo viva como algo suyo y al mismo tiempo pueda enriquecerse también de este itinerario? Pero también al mismo tiempo, ¿cómo dar el salto de ese pequeño grupo que, como dice el Papa, y como dice también la catequesis actualmente, es como un pequeño laboratorio y un fermento de comunidad eclesial, dar el salto también para que no solamente se queden los catecúmenos en su propio grupo de catequesis, sino que puedan sentirse partícipes también de manera progresiva de esa comunidad cristiana. Yo creo que aquí es donde podemos encontrar más dificultad, pero con imaginación y con distintas propuestas, aquí estaría una de las claves para que la iniciación cristiana dé fruto. No solamente en aquellos que reciben los sacramentos, sino también pueda renovar y rejuvenecer a la comunidad cristiana, a nuestras comunidades cristianas. Bien, es pues toda la Iglesia, fijémonos, la que es responsable de discernir realmente si realmente una persona ha sido tocada por Dios. Es cierto que los catequistas lo hacen, pero siempre en nombre de la Iglesia, nunca como francotiradores, nunca como nombre propio. Y por tanto, todos los fieles han de estar abiertos a recibir, aquí este texto es textual, a recibir a los candidatos en las familias, a dialogar personalmente con ellos, a admitirlos hasta en organizaciones especializadas de la comunidad. Muchas veces la experiencia es cuando anunciamos, el próximo domingo van a tener lugar los ritos que sean, o los escrutinios. Ay, pues en lugar de ir a la misa de las 12, voy a la de las 9:30 porque va a durar mucho. Entonces, ¿cómo educar, verdad, en esa sensibilidad para que todos nos sintamos responsables y no lo veamos como una carga más, sino todo lo contrario, ¿verdad? Y luego, cuando llegue el momento oportuno, han de dar un testimonio justo y prudente acerca de los catecúmenos. Bueno, pues dentro de la responsabilidad que tiene toda la comunidad cristiana, el Rica señala diferentes figuras. El padrino o la madrina, el obispo, los presbíteros, también habla de los diáconos y de los catequistas. Bien, el padrino es pues esa persona que actúa como delegado de la comunidad cristiana local y con la aprobación del sacerdote. Yo creo que en el caso de la iniciación cristiana de adultos tenemos menos peso social. ¿Por qué? Porque en el caso de los niños pequeñitos, pues habitualmente ya te vienen con el padrino o la madrina puesta, que va a ser la abuela del niño, que va a ser la tía. Claro, en esto hay que decir, claro, que a lo mejor hace décadas podía tener sentido donde todo el mundo, ¿me entendéis lo de todo el mundo entre comillas? Pues había recibido la iniciación cristiana. Hoy en día sí que se debería tender a que el padrino sea verdaderamente el que sea garante y que pueda acompañar esa iniciación cristiana. Porque el niño o el adulto siempre va a tener sus abuelos, hasta que Dios quiera, sus tíos y sus primos, pero necesita también una figura de padrino fuerte que pueda acompañar personalmente a estas personas. Entonces, como vemos, ¿qué se pide del padrino? Pues una persona que conozca al candidato, que esté dispuesto a ayudarle y que sea testigo ante la comunidad de la intención del candidato a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Repito, debe ser como ese puente o esa bisagra entre la comunidad cristiana y esa persona. El obispo es el responsable último y ha de velar para que los discernimientos sean hechos por personas dignas y bien preparadas. Los presbíteros tienen que aprobar a las personas que van a realizar la función de padrinos que antes comentábamos, oírlos y ayudarlos gustosamente. Y han de dejarse ayudar por los diáconos y también por los catequistas. Los diáconos también pueden ser una ayuda eficaz, aparece en el RICA en el número 47, de aquellos que están siendo iniciados a lo largo de todo el itinerario, especialmente en ese ministerio de la palabra. Y los catequistas, pues su oficio tiene una importancia fundamental, como testigos también de la fe, como maestros, como educadores
para que el progreso de los catecúmenos y el aumento de la comunidad, y tienen lógicamente parte activa en los ritos. Vemos, si hojeamos cada uno de los ritos que aparecen en el RICA, siempre aparece la figura del catequista, bien respondiendo por ellos, bien acompañándoles, etc. Se trata de una presencia a veces de palabra y a veces simplemente por el hecho de estar ahí acompañando y apoyando este proceso. Bien, a modo de conclusión, después del análisis de las diferentes etapas, y sobre todo de los criterios que indican las disposiciones que se piden a los catecúmenos para acoger la gracia de Dios, que repetimos, es lo verdaderamente importante, y todo lo que hacemos nosotros es favorecer esa acogida de la gracia de Dios, que es la única que puede transformarnos. Afirmamos que el proceso de iniciación cristiana se sostiene sobre el proceso espiritual gradual que el Espíritu Santo alienta en los que quieren ser discípulos de Cristo. Es decir, siempre tenemos que buscar en la persona que se inicia en la fe ese proceso espiritual y gradual que el Espíritu Santo obra en cada persona. Secundar ese itinerario o esa acción o esa moción del Espíritu para que se dé este itinerario. ¿Y el RICA qué ofrece? Ofrece un recorrido de progresión espiritual y un dinamismo de conversión y de fe. ¿Para qué? Para que a través de la recepción, una vez superado, hecho este itinerario y recibido los sacramentos de la iniciación cristiana, esa persona pueda configurarse con Cristo y recibir en arras la plenitud de la vida. Y por todo ello se constata la importancia, ahí cito al directorio de la catequesis actual, de la iniciación cristiana de adultos, toda vez, yo por ejemplo que doy clase a chicos de 19, 20 años, cada vez me encuentro más jóvenes que no han escuchado nada, no han sido bautizados, no han escuchado nada de la fe. Esta realidad de cristianos adultos cada vez, por desgracia, o vamos a decir, o como oportunidad y reto, se nos va a plantear cada vez más. Pero también la inspiración catecumenal de toda catequesis, también la de niños y la de jóvenes, que también el propio RICA apunta cómo podemos adaptarla, y en general el catecumenado posbautismal para aquellos que hayan sido bautizados, pero que requieran completar o actualizar, aunque hayan recibido los sacramentos de la iniciación cristiana, o actualizar su formación cristiana. La iniciación cristiana, ¿qué destaca? ¿O qué nos ayuda a tomar conciencia? De la seriedad del itinerario. Lo de que la gracia es gratis, aquí no sirve. Es importante que se tome conciencia de que se trata de un itinerario serio, no triste, serio. Y la necesidad de progresar continuamente en la fe. Pero fijémonos, esto no solamente los que se inician, sino todos los aquí presentes, ¿verdad? Y yo creo que si hemos tenido la suerte y la gracia y la dicha de acompañar estos itinerarios, sabemos que no solamente les toca a ellos el corazón, sino que también nos construyen a nosotros y nos hace que también nos purifiquemos también de alguna de otra cosa que no nos viene mal. Y sobre todo, pues eso, ese progresar continuamente en la fe, avanzando hacia el encuentro pleno con el misterio de Cristo, a partir, no puede ser de otra manera, de la primacía de la gracia de Dios Trinitario y de la recepción de la respuesta de ese don. Siempre, ¿verdad?, recordando que Dios siempre nos primerea con su don y nosotros respondemos a modo de, como respuesta como don. Bien, y también nos parece muy adecuado este itinerario en el momento actual de pluralismo cultural y religioso, donde la familia ya no constituye un ámbito cristiano capaz de formar a los hijos en la fe recibida. Antes teníamos la esperanza de los abuelos, ahora yo que me atrevo a decir que ni los abuelos jóvenes, ya ha pasado esa etapa. Y donde la fuerza de la secularización determina en muchos casos el debilitamiento e incluso el abandono de la fe. Entonces, en estas circunstancias ya no es posible hacer un itinerario café para todos, uniforme para todos, sino que se precisa proponer itinerarios pedagógicos lo más personalizados y respetuosos
con el crecimiento y la maduración de la fe del destinatario. Sobre todo, ese carácter más personalizado en lo que denominábamos la primera etapa del precatecumenado. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar destinatarios que vienen con diferentes situaciones de fe. Itinerarios, importante, ofrecidos por la Iglesia y en la Iglesia, que conduzcan al encuentro personal con Jesucristo a través de la palabra de Dios, la acción litúrgica y la caridad, integrando pues todas las dimensiones de la fe, para ser testigos de ella. Bien, y con la iniciación cristiana estaremos haciendo realidad uno de los axiomas del Papa Francisco, recordemos, de Evangelii Gaudium, de que el tiempo es superior al espacio, puesto que, como él indica, y que podemos muy bien trasladar y aplicar al itinerario de iniciación cristiana, darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios. El tiempo rige los espacios, los ilumina y los transforma en eslabones de una cadena en constante crecimiento, sin caminos de retorno. Se trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán hasta que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos. Nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y tenacidad. Bien, pues muchas gracias. Sí, los dos para que se oigan. Agradecemos un montón a Goyo su reflexión. Uno se queda así como diciendo, madre la que nos ha caído. Vaya. ¿No? Dice, o sea que aquí va a haber que estudiar. Pero bueno, como está ahí en el streaming, pues podemos... Sí. Y la presentación, y luego la web, presentación se podrá pasar. Sí, sí, pues está ya. Está colgada ya, ¿no? Entonces tenemos todo lo que se nos ha ofrecido. Bueno, pues aquí hay todo un océano por descubrir. El que lo tenga descubierto, pues mejor. Pero es una invitación a descubrirlo y Goyo nos va a ofrecer unas preguntas para un trabajo por grupos que ahora vamos a intentar organizar. Mientras que él nos dice las preguntas, vale, voy a ver cómo nos organizamos. Perfecto. Bien, pues para poder trabajar todo esto yo creo que es importante lo que se dice, pero también cómo se asimila y cómo lo vamos integrando, ¿verdad? Con las luces y las sombras que la vida también los va poniendo. Y yo sugiero que podamos trabajar en grupo las preguntas siguientes. Primero, ¿qué me ha parecido o qué nos ha parecido más sugerente, novedoso, luminoso de lo que hemos escuchado? ¿Y por qué? ¿Vale? ¿Y por qué nos ha parecido novedoso, luminoso, sugerente? Segunda pregunta. ¿Qué cosas de las indicadas se están realizando ya en mi comunidad cristiana? ¿Y cómo lo valoro? ¿Qué valoración hago de esas cosas? Pues yo qué sé, pues en mi parroquia se está cuidando esto, en mi comunidad hemos optado por esto, vamos dando pasos. Es decir, ¿qué cosas hay ya hechas, ya andadas? A lo mejor, evidentemente, nada es perfecto en la vida, pero cómo nos vamos acercando también de manera progresiva, como el mismo itinerario, a implantarlo también. Tercera cuestión, ¿qué desafíos encuentro yo con la situación real que tengo delante para llevar a cabo este itinerario? No digo dificultad, sino desafío, porque la dificultad se centra en lo negativo, desafío es que mira más hacia el futuro, hacia la respuesta. Tercero, entonces digo, ¿qué desafíos encuentro a esta propuesta que nos hace la Iglesia y que plantea el RICA? Y cuarta pregunta, ¿qué cuestiones te parecen más urgentes o importantes para poder implementarlas? ¿Vale? Si todo no puede ser ahora, pues yo creo que de esto podríamos empezar por esto, que es un pequeño paso, pero nos vamos adentrando. Con lo cual, repito, ¿qué nos parece más novedoso, luminoso o sugerente? ¿Y por qué? ¿Qué cosas de lo que ya hemos dicho se están, aunque sea en parte, realizando? ¿Qué desafíos encuentro yo a todo esto? Y por último, ¿qué cuestiones me parecen más urgentes como para decir, ahora mismo podríamos hacer esto? ¿Vale? Estas preguntas tienen hasta las 8 de la tarde. Estas preguntas tenéis hasta final de curso, ¿no? En pantalla tenéis la página web de la Delegación de Catequesis
catequesis.archimadrid.es. Ahí tenéis al fondo, bueno, además del boletín, que os podéis suscribir para recibir el boletín del jueves a viernes con todas las noticias, pero al fondo estoy bajando para que lo veáis. Venía el correo de la... Ah, sí, aquí está. Lo tenéis arriba, ¿no? Tenéis a la derecha el correo, que es, lo digo, DDCAT, o sea, 2 Ds minúsculas, que son Delegación Diocesana, DDCAT, de catequesis, DDCAT, @archidiócesis.madrid. DDCAT, @archidiócesis.madrid. A ese correo mandáis todas las poniendo en la cabecera, en el asunto, diálogo en jornada Vicaría Séptima, y así ya los recibimos todos allí, que es lo más fácil, y luego ya los trabajaremos con la coordinadora. Muy bien. ¿Se oye este? Sí. Bueno, espero que haya ido bien el trabajo en grupos. Si alguna pregunta quisierais hacerle a Goyo, no vamos a poner en común, hemos dicho lo que hemos trabajado, lo vamos a mandar. Pero puede que alguna de las preguntas que hayan surgido en el grupo, bueno, alguien quiera decir, bueno, pues voy a preguntarle a Goyo, ya que le tenemos aquí y que sabe tanto, pues podéis, si queréis, alguna preguntilla así concreta, y luego ya pasaríamos a escuchar a Manolo Bru, que nos cuente acerca del trabajo en la delegación. Hazla y te lo va a repetir. Sí, yo lo repito. Preguntan aquí cómo tener acceso a todo el RICA. Pues el RICA como tal, la única opción que hay es comprarlo, claro. Se puede descargar, pero el problema es que a veces vienen de otras diócesis, que entonces vienen con términos, a lo mejor con expresiones que no son propias, es decir, vienen con traducciones. A ver, el RICA, como todos los documentos que son de la Iglesia Universal, luego cada conferencia episcopal hace una traducción. Entonces es verdad que la Conferencia Episcopal Española hizo una traducción específica y otras conferencias también, sobre todo latinoamericanas, ¿no? Entonces es verdad que la web sí vamos a encontrar, ponemos RICA PDF y va a salir documentos, pero claro, hay que tener la certeza de que sea, hay que mirar siempre que aparezca que sea la traducción de la Conferencia Episcopal Española, ¿vale? Es posible, no lo sé ahora por no perder tiempo en buscarlo, que lo tengamos colgado en la web de documentos. Vale. Si no está colgado, me comprometo a que se cuelgue en estos días. Genial. ¿Alguna pregunta más? Sí, el micro. Sí. Un poquito más, claro, has hablado que en el RICA hay una parte que es para el bautismo de los niños en edad de catequesis. Esos niños que van a catequesis de infancia y que están sin bautizar, que solemos bautizarlos con el de infantes, el de bebés, el ritual de bebés. Pero es que en el RICA hay, no sé si a lo mejor puedes dar alguna pista más. Sí, hay una de las formas que aparecen, que lo hemos visto en una de las diapositivas, tiene que ver con niños en edad catequética. ¿Qué es lo que sugiere el RICA? Sugiere que en el mismo grupo de niños que ya están bautizados se puedan incorporar también, si hay grupo también para ellos, que se pueden incorporar en ese grupo, pero siempre mostrando la diferencia entre los que ya han recibido el bautismo y los que no. De hecho, por ejemplo, cuando tocas una celebración penitencial de los niños, en este caso los niños tendrían otra celebración distinta. Entonces, la cuestión es acompañar que el mismo grupo de catequesis de niños acompañase también o arropase a estos niños
Lo que sí se dice es, claro, que la presencia de la comunidad ahí en ese caso no se ve tan recomendable porque los niños requieren un ambiente como más íntimo o familiar y que siempre y en todo momento se acompañe también los padres que estén presentes en cada uno. De hecho, hay un rito muy bonito en que los niños al entrar piden el permiso o el consentimiento a los padres. Es una cosa como muy delicada también. Y luego también, pues eso, pues hacerles partícipe de que los niños que se van a bautizar, que son propiamente son catecúmenos, no son catequizandos porque no han recibido el sacramento del bautismo, pues claro que, sobre todo en el proceso de la penitencia, pues claro que ahí cambia un poquito también, ¿no? Y luego también se invita a que los niños, el resto de compañeros, puedan participar también en la celebración, que en este caso, siendo los niños, había que hacer la celebración completa a estos niños. Es decir, había que hacer el sacramento del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía. Pero sí, contempla, sobre todo, da una mayor importancia a los padres, al pequeño grupo también, donde ellos se sienten también integrados, y se excluye de alguna manera la presencia de la comunidad completa, lógicamente por la psicología del niño, y lo podemos entender. Hola, ¿qué tal? ¿Se oye? No, es que ese es para internet. Sí, para internet. Tú habla alto. Vale. Bueno, voy a plantear una cuestión que hemos estado hablando en el grupo nuestro, porque creíamos que íbamos a exponer las respuestas aquí. Vale. Entonces, como no las vamos a exponer aquí, pues sí que queremos aprovechar la ocasión, que hay aquí varios párrocos y, bueno, ustedes, para plantear una cuestión, sobre todo la última pregunta que trataba sobre los desafíos, ¿no? Y algo en lo que hemos coincidido todas las personas que estábamos en el grupo es que, bueno, todo esto la verdad es que nos parece estupendo, todos coincidimos en que hay que implementarlo, que es súper necesario, pero todos echamos en falta un poco de un criterio de unificación dentro de la Iglesia, dentro de las parroquias, porque nos damos cuenta, los catequistas, pues que al final cada parroquia, entre comillas, es un mundo y todos los catequistas pues no van a una, hay diferencias de criterios, etcétera. Entonces, vemos que eso sería muy necesario, bueno, imprescindible, implementar todos los materiales que la delegación de catequesis tiene para formar a los niños, a los adultos, que tienen muy buen material, y hay muchas parroquias que no se está desarrollando y muchísimos catequistas ni las conocen. Entonces, pues sí que queremos desde aquí llamar un poco la atención a ver si en el futuro pues se puede atajar un poco este problema, porque si no está todo como descabezado. Hay muchos proyectos, hay proyectos muy buenos, pero luego realmente no se llevan a buen término en la mayoría de las parroquias, pues eso, por falta de conocimientos, por falta de coordinación entre los mismos catequistas y entre los mismos párrocos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poquito esto, así a grosso modo, esta es la idea que sí que queríamos transmitir. Sí, perfecto. Y otra cosa, también hemos echado en falta que para una formación un poco específica para los catequistas, que se sigan unas pautas y unos materiales, porque muchas veces no es suficiente pues la buena voluntad de una persona para dar catequesis, ¿no? Lo primero que tiene que tener ese discernimiento, tiene que tener esa llamada y luego estar formado mínimamente. Entonces, eso también se echa en falta, ¿no? Que hay una unificación en la formación de los catequistas, que por ejemplo, pues no sé, saberse también el directorio de la catequesis, que mínimo, ¿no? O el catecismo. Dedicamos un año entero a la formación de los catequistas sobre el directorio. Lo que pasa es que en Madrid hay 5.000 catequistas que a lo mejor se enteran de lo que se hace en la formación desde la diócesis, a lo mejor se enteran 200 de los 5.000 o 250, esa es la pena.
¿no? Pero bueno, un poco me decía el vicario que contestara yo muy rápidamente, nada, porque de eso voy a hablar ahora, o sea, precisamente de lo que tú has planteado. Ahora se trata de ver, como puedes ver ahí en el título, perspectiva diocesana sobre el catecumenado. Entonces ahora vamos a hablar de cómo se hace en Madrid, pero agradezco tu llamamiento porque es muy importante. Es decir, el catequista en la diócesis, el primer catequista es el obispo, y el obispo es el responsable de la catequesis, y el obispo es el que marca la dirección de cómo se tiene que hacer la catequesis en todas las parroquias, ¿no? Esto no es la catequesis no está al arbitrio de un carisma, de otro, de un estilo que a mí se me ocurre que puede ser mejor o de otro, no, es el que quiere el obispo, porque él es el responsable último de la catequesis. Entonces él marca pues unos criterios, entonces de todo eso ahora voy a hablar, con lo cual, pero de la formación simplemente diría, antes os hemos repartido la sábana, porque empezamos el primer año con un tríptico y ahora ya es una sábana, porque hay más de 12 cursos de formación para catequistas y llevamos ya 6 años con cursos generales para toda la diócesis, por vicarías, por arciprestazgos, con el itinerario. O sea que los cursos están, y están los tutoriales, el problema es que no siempre llega esa información suficientemente al último de los 5.000 catequistas que hay en Madrid. Bueno, si os parece, y al hilo ya de la pregunta, pues dejamos a Manolo que nos haga la presentación, ¿no?, de esta perspectiva diocesana, y luego ya si al final alguna pregunta más hay. Yo no quería de todas formas terminar esta parte sin agradeceros, además del hecho de que hayáis podido venir y que transmitáis lo que habéis trabajado, agradeceros sobre todo el ministerio que realizáis como catequistas, pues, respuesta a una vocación humana, pues, agradeceros en nombre de la Iglesia tantos desvelos y tanto trabajo bien hecho. Así que pasamos a Manolo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jesús. Mirad, yo he preparado una presentación. Hay una primera parte que la voy a pasar muy rápido, pero que hablando con Goyo, pues se me ocurrió que sería buena también tenerla en cuenta en un primer momento, antes de aterrizar en la diócesis, porque muchos nos preguntan. Yo tengo la experiencia todos estos 9 años como delegado episcopal de catequesis, que en tantos cursos de formación, pues una de las preguntas más recurrentes de los catequistas es, sobre todo cuando se habla de esto, de la catequesis entendida como iniciación cristiana, la catequesis y por tanto la catequesis que tiene como modelo el catecumenado bautismal de adultos, que muchos preguntan, bueno, pero ¿esto desde cuándo es? Como es una novedad, ¿desde cuándo, no? Desde el Concilio Vaticano II, desde el RICA, que nos lo ha explicado muy bien Goyo, ¿no? Entonces, muchos me preguntan, ¿y antes qué había? Entonces, yo creo que es bueno hacer un poco la perspectiva histórica, porque así entendemos por qué, por ejemplo, ya sabemos que en la Iglesia siempre vamos un poquito despacio y lentos, pero a veces vamos demasiado lentos, demasiado despacios, ¿no? La primera vez que se planteó en la Iglesia que hacía falta un catecismo universal fue en el siglo XVI. El catecismo universal no llegó hasta el siglo XX con Juan Pablo II, o sea que nos tomamos las cosas muy, muy despacio, ¿no? Entonces esa perspectiva nos ayuda a entender por qué ahora que lo tenemos todo claro, cómo queremos hacer la catequesis. ¿Y qué pasa? ¿Que antes estábamos confundidos? No, cómo las circunstancias nos han llegado aquí. Y desde ahí ver lo que pasa con la diócesis. Porque fijaros, por ejemplo, el catecumenado bautismal de adultos, con las etapas que nos ha explicado hoy esta mañana, está instaurado, porque el derecho canónico propone que se instaure oficialmente el catecumenado de adultos, ¿no? Entonces, está instaurado en la mitad de las diócesis españolas, en la otra mitad está sin instaurar. Y ante la pregunta que algunos os haréis, ¿y la diócesis de Madrid lo tiene instaurado? Pues no. Nosotros estamos con la Cruz Roja en la lista de que todavía está sin instaurar. Sí va a haber instaurado cuando terminó el Sínodo de Madrid en el 93, pero una serie de circunstancias pues lo dejaron parado y sigue sin instaurar. Este es uno de los objetivos, nos lo puede confirmar el vicario episcopal, uno de los objetivos principales de nuestro arzobispo, el cardenal Osoro, es que
no cuanto antes, pero sí cuanto antes. Perdón, don José Cobo. Don José, ya se me... Como estoy con la historia, ya se me... Don José Cobo, pues él es una de las prioridades de la diócesis, instaurar cuanto antes el catecumenado de adultos. Estamos en una comisión preparándolo, ahora lo vamos a ver. Si vamos un poquito a lo de la intervención, os voy a poner simplemente unas imágenes para haceros una idea, ¿no? del pasado. ¿Qué nos ha pasado tras el relevo de estas imágenes? Y luego ya la catequesis de inspiración catecumenal que hoy queremos en Madrid, y como conclusión la catequesis de Jesús. No voy a leer, simplemente porque todas estas presentaciones las tenéis ya en la noticia en archimadrid.es, tanto la presentación en PDF, la presentación de Goyo como esta la tenéis, con lo cual no voy a entretenerme, simplemente me remito a Catecismo Romano de San Pío V en el Concilio de Trento, ¿no? Bueno, aquí la clave es que ya entonces se tiene en cuenta que el catecumenado de adultos de los primeros siglos, hasta el siglo VI, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, el testimonio de San Agustín, como él hacía el catecumenado adulto, lo interrumpía, volvía a hacerlo, estuvo muchos años haciendo el catecumenado, ¿no? Hasta que se bautizó. Luego ya muy rápido, después de bautizarse, pues ya no tardó mucho en que le hicieran, le ordenaran sacerdote y le ordenaran obispo, ¿no? Pero el catecumenado de adultos empieza a mantenerse de un modo solamente marginal, en tanto en cuanto después del imperio, de la conversión del imperio, pues poco a poco va surgiendo la cristiandad. Y en la cristiandad ya se da por hecho, y hasta se pierde el uso de la palabra, que la iniciación cristiana se vive en el humus de la familia cristiana y por tanto de la sociedad cristiana. Solamente en tierras de misión, entonces ya sí, ahí se mantenía con distintas formas, ¿no? Al Concilio de Trento lo recupera, pero no lo recupera tanto en clave de iniciación cristiana, sino en clave de que ante la Reforma protestante hace falta una aclaración en la doctrina de la fe, ante la confusión que se pueda tener. Entonces, desde ese punto de vista ahí se recupera, y se recupera solamente desde el aspecto doctrinal con los catecismos, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? Que luego vino San Roberto Belardino, ya años después, y si el de Trento sí que tenía el recorrido por lo que era la parte iluminativa que nos ha explicado Goyo, con esos pilares tan claros que son los mismos del índice del catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? El credo, el símbolo de los apóstoles, los mandamientos, los sacramentos, el Padre Nuestro, y con el Padre Nuestro la vida de oración y litúrgica de la Iglesia. Bueno, pues que en el de Trento se daba una clave de historia de salvación, pero luego ya cuando vino el de San Pío V, ya esa clave histórico-salvífica, y por tanto que era un enganche con la iniciación cristiana, porque de algún modo permitía que hubiera pues una referencia entre la historia de salvación personal con la historia de salvación del pueblo de Dios en su conjunto, ¿no? Estas referencias histórico-bíblicas, estos guiños, van desapareciendo en ese segundo gran catecismo de aquella época, ¿no? Y luego nos encontramos con San Pío X, ¿no? San Pío X, sabéis que es, por eso voy muy rápido porque no me quiero entretener en esto. San Pío X, sabéis que es el patrono de los catequistas. Es una pena que en España no lo podamos celebrar, o lo celebramos muy poco, porque la fiesta de San Pío X es en agosto. Y entonces, a ver quién en agosto reúne a los catequistas, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos no solamente en Madrid, sino todas las diócesis españolas queremos promover la celebración del patrono de los catequistas españoles, que es San Enrique de Osó, que ya es una fecha, me parece que es en abril, ya es una fecha un poquito más normal, pero San Pío X es importante y es el patrono de los catequistas. ¿Por qué? Porque San Pío X lo que se dio cuenta, sobre todo en el contexto finales del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que se dio cuenta es que aunque no utilizaba tampoco esta palabra, pero a la hora de explicarlo identificaba lo mismo, la iniciación cristiana se seguía viviendo en las familias cristianas, pero faltaba esta misma inspiración de Trento, pero en un contexto distinto. Faltaba la parte doctrinal, la formación en la fe. Y entonces él es el que inventa
las catequesis en las parroquias. Nosotros podemos ver que la catequesis en las parroquias ha existido desde hace 2000 años, ¿no? La catequesis en las parroquias empiezan con San Pío X, final del siglo XIX, principio del siglo XX. Y entonces se empezaron a llamar mis bisabuelos, yo tengo 60 años, pues el cálculo más o menos es ese. Mis bisabuelos no hablarían de catequesis, hablarían de doctrina cristiana. Mis abuelos hablaban ya no de doctrina cristiana, hablaban de catecismo, se iba al catecismo. Y ya nuestra generación decimos que vamos a catequesis, ¿no? Es un cambio de palabras muy importante, porque doctrina cristiana y catecismo, ¿a qué se refiere? Formación doctrinal. ¿Por qué? No porque no se considerara importante la iniciación cristiana, sino porque era como un reparto entre la familia, de colaboración entre la familia y la parroquia. Colaboración en familia y parroquia que sigue siendo esencial, que cuando uno de los dos cae, normalmente ahora la dificultad en la familia, pues ya sabemos que es muy difícil la iniciación cristiana sin la ayuda de la familia. Pero San Pío X no se preocupaba porque hubiera una iniciación cristiana, es decir, un aprendizaje vivencial y un ir dando pasos para ser cristiano desde muy niños con sus padres, sino que los padres en un contexto, Revolución Francesa, Ilustración, modernismo, pues que no iban a saber explicar la fe, porque podían estar muy bombardeados, influenciados por muchas ideas que podían cuestionar la fe, ¿no? Se empezaba en las facultades de teología a hacer el juramento antimodernista. ¿Por qué? Porque había un temor en la Iglesia a que hubiera una desviación de la explicación de la fe. Entonces, San Pío X dijo, pues que los niños, por el bien de los niños, que los niños desde pequeños en la parroquia tengan la doctrina cristiana. Pero como ya, y ahí ya vamos a lo que nos ha explicado Goyo esta mañana, ya tenemos el Concilio Vaticano II, donde claramente ya aparece la propuesta de que la catequesis parroquial no es solo doctrina cristiana o catecismo, sino que debe ser iniciación cristiana, ¿no? Y por tanto, pues que propone una dinámica, requiere pasos, escrutinio, símbolos, pues todo lo que aparece en el RICA, ¿eh? Entonces, por eso es por lo que ese mandato que da el Concilio Vaticano II tenía luego que traducirse en muchas cosas, pero la principal de todas era en la renovación del ritual de iniciación cristiana, del cual no me detengo porque ya lo ha explicado perfectamente esta mañana Goyo, ¿no? ¿Qué nos hemos dado cuenta? Y aquí ya me detengo un poco más. Nos hemos dado cuenta de la necesidad de cambiar una catequesis meramente formativa por una de iniciación cristiana. Nos hemos dado cuenta del gran desafío presente y futuro del catecumenado de adultos. Aquí voy a hacer un paréntesis, lo tenía en un principio preparado, pero lo quité, pero me parece que puede ser interesante. A mí una experiencia muy significativa, al menos para mí, la cuento muchas veces a los catequistas, es cuando hace 3 años estuve en la reunión del equipo europeo de catequesis, que es cada 2 años en una ciudad distinta europea, y esta vez fue en Praga. Entonces ahí nos reunimos pues responsables de catequesis de toda Europa, y una tarde, pues como muchos de estos encuentros, una tarde es una visita a algún sitio y tal, y nos dicen: esta tarde vamos a ver una parroquia en Praga, la parroquia Santa Teresa de Calcuta, que es el paradigma de las parroquias del futuro en Europa. Yo cuando me dicen esas palabras tan grandilocuentes, normalmente digo, bueno, ya están exagerando, ¿no? Pues ¿por qué va a ser esta parroquia? Pues la verdad es que cuando terminó la visita dije, pues no está mal dicho, no está mal dicho. ¿Por qué? Os cuento, porque pensar en lo que van a ser las parroquias en un futuro próximo, ¿eh? Una parroquia que se crea en los años 90, en los años 80, antes de la caída del muro, o sea, en los últimos años en la que entonces era Checoslovaquia, ahora es Chequia, ¿no? Estaba bajo el régimen comunista, donde estaba prohibida, digamos, la expresión pública de la fe, y por tanto también las catequesis y todo lo que queráis, ¿no? Entonces, se admite la creación de una parroquia solamente para el culto, pero no para... Y es una parroquia que se hace en un barrio de 200.000 habitantes, y la parroquia, enseguida la diócesis se da cuenta de que lo primero que tiene que hacer en una población como es la de Praga, que se pronuncian, se declaran el 95%, por lo menos en ese momento, el 95% se declara ateo, pues ¿cómo tiene que ser la evangelización desde esa parroquia? Entonces,
la parroquia tiene su templo, pero mucho más que el templo es como está diseñada como en circular, como un gran centro cultural. Una cafetería grande, unas salas de exposiciones. Y entonces lo primero, como en el barrio no había nada de punto de encuentro entre la gente, pues la parroquia ofrecía esto a los no creyentes. Era una parroquia frecuentada por muchísima gente, no solamente sin bautizar, sino sin fe y sin ningún interés en ser cristiano. Pero encontraron que la Iglesia Católica les ofrecía un lugar de encontrar, de formación, cursos sobre historia, literatura, metían ya algunos cursos sobre la fe cristiana, sobre la historia de la Iglesia, no se apuntaba a nadie, pero ya los que se habían apuntado a todos ya no se podían apuntar a ninguno, terminaban apuntándose a estos cursos. Total que nos dice el párroco, vosotros sois catequetas, vale, pues mirad, os cuento la catequesis que hay en esta parroquia ahora, 20 años después. Tenemos de momento solo 15 niños en catequesis, en una población de 200.000 habitantes. Dice, pero estamos muy contentos. Nosotros nos quedamos mirando y dice, ¿y eso? Dice, porque tenemos 15, y yo pensé, va a decir 15 adultos. No, 15 grupos de más de 20 personas, cada grupo de catecumenado de adultos. Ese es el futuro. O sea, esto que a nosotros nos parece una novedad, todavía no hemos tocado fondo. El futuro en la pastoral va a ser de lo que nos ha hablado hoy Goyo, es el catecumenado de adultos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo pongo en perspectiva, ¿no? Aquí la explicación que da el directorio, etcétera, ¿no? Vamos a pasar ya a Madrid. La catequesis de inspiración catecumenal que hoy queremos en Madrid. En el contexto más amplio de la pastoral diocesana, dice el directorio para la catequesis, el proyecto diocesano de catequesis es la oferta catequética global de una iglesia particular, que integra de manera articulada, coherente y coordinada los diferentes procesos catequéticos. O sea, los que han elaborado el directorio de catequesis parece que te estaban oyendo a ti en tu intervención anterior, porque es lo mismo que tú has dicho, con otras palabras, pero es lo mismo, el número 422 del directorio. Por eso, la Archidiócesis de Madrid, nuestro arzobispo, el cardenal Cobo, ha creado una comisión en la que estamos preparando su instauración canónica, así como su itinerario común para toda la diócesis. Un proceso con las etapas que nos ha explicado Goyo Agüín, y con pasos en las parroquias, en las vicarías y en la catedral. Algunos de los ritos todavía está por definir, ¿no? Nos ha pedido don José que algunos de los ritos sean diocesanos en la catedral, pero también en los procesos y en los ritos también a nivel de arciprestado, a nivel de parroquia, arciprestado, vicaría, ¿no? Bien. El cardenal Cobo quiere que en toda la diócesis se siga el itinerario diocesano con Jesús, discípulos sin misión, para la iniciación cristiana de niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, con estas tres etapas. ICN, Iniciación Cristiana a Niños, ICJ, Iniciación Cristiana Junior, o preadolescentes, y jóvenes, adolescentes y jóvenes como una tercera etapa, ¿no? Esto es lo que ya está elaborado, hemos estado durante 8 años elaborando en una comisión, un equipo de expertos de la delegación. Ha sido muy interesante el trabajo de este equipo porque cuando empezamos a trabajar esto, convocaron a los 3 teólogos del equipo, especialistas en catecumenado, a los 3 los convocaron en Roma para la elaboración del directorio para la catequesis, que es muy original porque en un equipo que ellos eran 15 personas de todo el mundo, 3 eran de Madrid, es un porcentaje importante. Porque tenemos muy buenos catequetas en Madrid, ¿no? Ahí está Juan Carlos Carvajal, ha estado en ese equipo, José María Pérez, que es el director del Instituto San Pío X, y ahí ha estado también un salesiano, que es Álvaro Ginel, ¿no? Bueno, pues estuvieron trabajando para la elaboración del directorio para la catequesis. ¿Qué pasa? Que ellos llevaban a Roma algunas de las inquietudes que nosotros teníamos y algunas de las propuestas que nosotros estábamos elaborando para el proyecto diocesano, y al mismo tiempo, sobre todo desde Roma, pues nos informaban de lo que se estaba allí pensando, ¿no? Con lo cual eso ha sido providencial porque ha estado muy integrado todo el proceso de este trabajo con la elaboración del directorio para la catequesis, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente este itinerario está inspirado en el catecumenado de adultos, que propone una catequesis, como nos ha explicado ya también Goyo, más carismática, más mistagógica, ¿no?
y que es lo que plantea el Papa Francisco. Cuando el Dicasterio para la Evangelización, antes se llamaba Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. El Papa Francisco dijo, eso es un nombre muy largo, Dicasterio para la Evangelización, ya está. Entonces, cuando el Dicasterio para la Evangelización se planteó que después de los directorios para la catequesis que se habían hecho desde el concilio, era necesario un directorio nuevo en el 2020, fue por dos razones. Se explica en el directorio. La primera razón es porque el cambio epocal supone que las nuevas generaciones, sobre todo con los niños, adolescentes y jóvenes en procesos de iniciación cristiana, ya son nativos digitales, están en un contexto cultural muy distinto, no solamente en Occidente, sino en todos los demás contextos culturales autóctonos de todos los continentes, ¿no? Todos forman parte, además de su continente, del sexto continente, etc. Entonces hay que eso tenerlo en cuenta. Y la segunda razón, a lo mejor con esa solo no se hubieran atrevido, pero la segunda razón fundamental es que en Evangelii Gaudium, la hoja de ruta de la evangelización para toda la Iglesia del Papa Francisco, hay una dedicación muy importante sobre la catequesis y ahí el Papa explica con pelos y señales que es necesaria una renovación en la catequesis para que ésta sea más querigmática y más mistagógica. Son dos palabrotas, pero son dos palabrotas muy sencillas para entender, nos lo ha explicado muy bien Goyo, que una catequesis querigmática es una catequesis donde no se dé por hecho el primer anuncio, que sería la primera etapa antes del proceso de la iniciación cristiana, sino que haya un primer anuncio, un segundo primer anuncio, un tercer primer anuncio, es decir, que siempre se recuerde el primer anuncio directamente desde la palabra de Dios, el anuncio del querigma cristiano, y mistagógica, que recurriendo a la experiencia de la etapa de la mistagogía del catecumenado de adultos, el Papa Francisco dice literalmente, todo catequista ya tiene que ser un mistagogo. Es decir, tiene que ser alguien que lleve el misterio de Dios de la mano al catecúmeno, etc. Bueno, pues con estas dos indicaciones se hace el nuevo directorio. Estas dos indicaciones son claves para el modelo del catecumenado de adultos, como modelo para todas las demás propuestas de iniciación cristiana, y que la gran diferencia no es sola o tanto las edades, sino que la gran diferencia es que una cosa son los catecúmenos, que son los que no han recibido ningún sacramento de la iniciación cristiana y por tanto no han recibido el bautismo, porque sin el bautismo no se pueden recibir los demás, ¿no? Y otra cosa son los catequizandos, ¿no? Hasta hace poco en Madrid el 99% de los niños que nos vienen a las parroquias eran catequizandos, porque ya venían bautizados. Ahora mismo el cálculo que estamos haciendo es que ya hay un 35% de niños que están llegando sin bautizar. Por tanto, ya son catecúmenos. O sea que ya la aplicación de los criterios del catecumenado de adultos, de los ritos, ya no es solamente inspirador, ya lo tenemos que aplicar claramente y de un modo especial y singular a los niños. Fijaros que ahora, aparte del el equipo del catecumenado de adultos, ¿no? En el que estamos trabajando toda la instauración, como antes os he dicho, en cambio, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora en el equipo de expertos de la delegación? Estamos, y ya está también en este equipo Rosa María, en ese equipo ya estamos terminando de diseñar los materiales, que es lo único que nos queda como propuesta para todo el itinerario de niños, preadolescentes y adolescentes y jóvenes, que son precisamente las entregas, los ritos del RICA aplicados. Y ahí nosotros estamos haciendo una cosa muy interesante, que es en el mismo ritual que vamos a sacar ya para el año que viene, precisamente para esto que antes hablaba también el vicario, ¿no? De cómo se está haciendo de un modo simplificado, pero también incluso para los niños bautizados, para los catequizandos, que también está previsto desde el RICA, que también la entrega del credo, la entrega del Padre Nuestro, todas estas entregas propias pues se realicen, la asignación de la cruz y con la acogida en la catequesis, etc., ¿no? Bueno, pues que todos estos ritos hay, como en la misma celebración, dos momentos distintos. Un momento para los catequizandos y otro para los catecúmenos, porque también es bueno que toda la comunidad cristiana y los mismos catequizandos y catecúmenos descubran que no es lo mismo estar bautizados que no estarlo, ¿no? O sea que eso ya tenemos ocasión de explicarlo, pero os lo adelanto, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos preparando, ¿no?
En el caso de la iniciación cristiana de niños, adolescentes y jóvenes, os voy a explicar de 4 claves muy generales de cómo hemos querido desde el primer momento que el objetivo principal sea la inspiración en el rico, y la inspiración en estos criterios de una catequesis más carismática y más mistagógica, ¿no? Bueno, como sabéis, es nuevo, porque implica todas estas renovación del director para la catequesis, es un itinerario de iniciación cristiana, proceso para hacer cristianos, no para preparar sacramentos, ¿no? A veces en alguna reunión con catequistas, pues ha habido un catequista que pregunta con toda la razón del mundo y con toda la necesidad, pero un poco en la línea de vuestra última intervención, ¿no? La de, bueno, es que aquí una parroquia se hace en 2 años, otras se hacen 3 años, esto es un caos, esto es un jaleo. Y al final, ¿qué son? 2 o 3. Y yo siempre contesto, ni 2 ni 3, son 9. O sea, como mínimo 9. ¿Por qué? Porque se trata de un proceso de iniciación largo, de iniciación cristiana. Luego tiene sus etapas. Cada etapa, en principio, está pensada para 3 años, pero es flexible. Pero sobre todo es que tenemos que cambiar el chip y pensar en proceso de iniciación cristiana con niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes. No en clave de la catequesis es como pues el máster que se tiene que hacer, no para poner una beca de licenciado, pero sí para recibir un sacramento. No se trata de eso, ¿no? Por eso también conviene que vayamos en las parroquias cambiando el lenguaje. Yo sé que esto cuesta y será poco a poco, ¿no? Pero cambiemos el lenguaje. No hay catequesis de primera comunión, catequesis de poscomunión, catequesis de confirmación, no. Hay catequesis de iniciación cristiana con distintas etapas, ¿no? Yo sé que esto cuesta y que a veces es más fácil, pero eso no quiere decir que no tengamos que estar continuamente traduciéndolo. Y eso de la primera etapa, ¿qué es? Lo que antes era catequesis de primera comunión. Ah, vale, pues ya está. Y la segunda, la poscomunión, no, pues el junior, ¿no? Bueno, pues podemos hacer la comparativa, pero si vamos cambiando el lenguaje, mejor, ¿no? Y diocesano, ¿no? Como antes os decía, ¿no? El título lo hemos puesto con Jesús, discípulos en misión, porque veíamos que era fundamental que es una catequesis carismática y mistagógica, tiene que ser una catequesis que no se entretenga o que no pueda dar la impresión de que la catequesis son como tocar distintos palos. Por un lado está la moral, por otro lado está el credo, por otro lado está... No, es un seguimiento de Jesús, es aprender a ser discípulos de Jesús, es iniciarse en ser discípulos de Jesús, por tanto siempre con Jesús. Una catequesis cristocéntrica, como dice San Juan Pablo II en su exhortación apostólica sobre la catequesis tradente, que el eje de todo ese documento de Juan Pablo II es que la catequesis tiene que ser cristocéntrica, ¿no? Entonces, con Jesús, discípulos en misión, ¿no? A veces preguntan, ¿y si es un itinerario de iniciación cristiana, entonces tiene que tener un principio y un fin? Bueno, esta mañana Goyo nos ha explicado bien perfectamente con las etapas que tiene un principio y que tiene un fin, ¿no? Uno no puede estar eternamente haciendo la iniciación cristiana, ¿no? Ya tiene un fin. Normalmente el fin coincide con la recepción de todos los sacramentos de la iniciación cristiana, porque los sacramentos jalonan, esta es la palabra que se utiliza, no estamos muy habituados a ellas, pero es la más ajustada, ¿no? Los sacramentos jalonan el proceso catequético y el proceso catequético jalona la recepción de los sacramentos. Pero la guía está en el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ante la pregunta ¿y cuándo termina el proceso de iniciación cristiana? Pues Monseñor Rico Pavés, que es el obispo presidente de la Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado, siempre responde a esta pregunta de un modo muy lúcido y dice, pues cuando el catequista y la comunidad cristiana y el párroco hagan el discernimiento de que realmente esa persona está ya iniciada, ¿no? Y que coincide ya, pero porque nosotros lo hemos hecho así, con la recepción del último de los sacramentos, el de la confirmación, o cuando cambian el orden con el de la Eucaristía, ¿vale? Pero en realidad el criterio tiene que ser otro. ¿Y cuál es el criterio que él dice? Cuando ya vemos que en ese joven, ya él dice que es un joven o al menos un adolescente, tiene conciencia clara y pasión, no solamente conciencia, sino pasión por ser misionero, por ser apóstol. Entonces ya es cuando vitalmente se ve que ha hecho todo este proceso.
¿eh? Por eso, cuando ya es discípulo misionero de verdad, por eso con Jesús discípulos en misión, ¿no? Nos ha explicado muy bien Goyo las etapas del catecumenado de adultos. En la catequesis de iniciación cristiana de niños, de junior y de adolescentes y jóvenes, en Madrid optamos, en este grupo de expertos no pertenecía como tal, cuando era obispo auxiliar, don José Cobo, pero venía a muchas reuniones, ¿no? Porque era un poco el que cuando era obispo auxiliar era un poco digamos el enlace con el arzobispo, y venía a muchas reuniones y él nos iba dando, digamos, la aprobación a muchas decisiones que nosotros no queríamos tomar sin consulta directa para el obispo, aunque luego él lo revisaba todo, ¿no? Y una de las claves que decidimos en ese itinerario era que con esto que dice el directorio, de que las etapas del catecumenado a la hora de inspirar la catequesis de niños, adolescentes y jóvenes, más que ser etapas temporales, que en el catecumenado de adultos es muy importante que sean etapas temporales, pero que en las otras etapas, en las otras edades pueden ser, lo importante es que sean elementos constitutivos, pues entonces nosotros decidimos que en cada unidad catequética, porque cada unidad catequética tiene un objetivo espiritual de conversión, en cada unidad catequética, que luego se traducen los materiales en cada cuaderno, estuvieran recogidas las etapas. De tal manera que la primera parte es una parte de precatecumenado, ¿no? También de lo que se llama preámbulos fidei, es decir, de inquietud con claves que ya ellos tienen, ¿no? Tanto los niños como los adolescentes como los jóvenes, ¿no? Que les ayude a conectar para que no resbale el querigma, sino que el querigma encaje en sus inquietudes, ¿no? Entonces, esa etapa de precatecumenado nosotros lo tenemos en los cuadernos en lo que es la precatequesis, donde ya se hace al final un primer anuncio, ¿no? Luego está una segunda parte que es a través de la experiencia de la liturgia de la palabra inspirada en los oratorios, que ahí sea realmente no solamente un momento querigmático, por tanto en parte todavía catecumenado, pero que sea un momento sobre todo querigmático, porque es con la palabra de Dios, que sea ya también con una clave de experiencia espiritual, ¿no? De proceso catecumenal en cuanto a conversión, ¿no? Y entonces ahí nosotros lo que hemos hecho en Madrid, casi la mayoría de las diócesis españolas, al ver que la experiencia del oratorio era muy positiva para la catequesis, lo que hacen es que tienen por un lado el itinerario y por otro lado van metiendo una vez al mes, cada 2 meses, un oratorio, pero en el fondo son dos caminos paralelos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido integrar la experiencia del oratorio dentro del itinerario. Es más, en cada cuaderno, la experiencia de esta liturgia de la palabra, que es profundamente querigmática y mistagógica, lo que hemos hecho ha sido que sea el centro de la unidad catequética. Lo anterior sirve para ese momento y lo que viene después despliega formativamente ese momento. Entonces, ahí aparecen estas 3 etapas que están en la estructura de cada cuaderno. Ahí os he puesto, a la derecha tenéis el pantallazo inicial de la web, que desde la web de la Delegación de Catequesis se accede, pero una web propia de todo el itinerario, con todos los materiales, las explicaciones, los vídeos tutoriales, todo explicado, todo. Entonces tenéis ahí el pantallazo, como veis hay un acceso a niños, otro a junior, otro a adolescentes y jóvenes, otro a despertar religioso, otro a adultos, que pone ahí próximamente, porque estamos esperando a la elaboración, y otro catequesis inclusiva, ¿no? Para catequesis con personas con discapacidad. Bien, son un poco los 4 accesos grandes y a partir de ellos ya se va entrando en cada uno de los años, que no son primero, segundo y tercero, sino año A, año B y año C, porque es una catequesis muy pegada a la liturgia, que eso es una de las claves del nuevo directorio, que la catequesis aproveche al máximo la pedagogía litúrgica, que es lo que hace el catecumenado de adultos, Lo que antes os decía Goyo, nosotros entendemos la cuaresma como algo penitencial, cuando el origen de la cuaresma es sobre todo de un proceso dentro del catecumenado, ¿no? Pues entonces es muy importante la singularidad de la cuaresma. Cuando la catequesis la entendíamos como primero, segundo y tercero con libros iguales que los libros de religión o muy parecidos a los libros de religión de la escuela, ¿cuál era el problema? Que muchos catequistas con toda su buena fe iban retrasándose y al final hablaban de la Navidad en cuaresma, ¿no? Entonces eso no puede ser, ¿no? Entonces, no, lo que hay que hacer es
centrar cada unidad catequética, son 7 unidades catequéticas a lo largo del año y cada una tiene vinculación con un tiempo litúrgico. 2 de ellas con el tiempo ordinario, primera parte y segunda parte. En Pascua hay 2 y luego pues es el Adviento, la Navidad y la Cuaresma también, ¿no? Bien. Entonces, hay 2 modos de trabajar todo este itinerario diocesano, porque también está pensado cada unidad catequética para trabajar en una convivencia de fin de semana. Y la mejor es la mixta. Pues si una parroquia se atreviese y quisiese decir, no, pues la catequesis no es todas las semanas, sino una vez al mes, pero una vez al mes el fin de semana entero. Bueno, eso es muy complicado porque eso supone pues salir todos los meses a una casa de convivencia, dificilísimo, pero a lo mejor 2 cuadernos al año, por ejemplo, en 2 tiempos fuertes, hacerlos en la convivencia de fin de semana sí se puede hacer. O el de Pascua 2, que no ha dado tiempo a hacerlo durante el curso, aprovechar y hacerlo en un campamento de verano. Es decir, que esta flexibilidad también es muy interesante, ¿no? Se trata de una catequesis inculturada, la precatequesis, una catequesis antropológica, sobre todo aquí pues algún texto del directorio de la catequesis en el que nos hemos inspirado, ¿no? Por eso la primera parte de cada unidad catequética busca puntos de conexión con la sensibilidad y las referencias estéticas de los niños, adolescentes y jóvenes, en un diálogo con la fe a través del cine, de la literatura infantil y juvenil, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en adolescentes y jóvenes las poesías. Ya sabéis que a los adolescentes les encanta hacer poesías aunque sean malísimas, pero si conocen la buena poesía de la tradición, como nos pide el Papa Francisco, ¿no? Que cada vez en la pastoral acudamos más a la riqueza cultural de la literatura, ¿no? Pues nosotros aquí esto lo estamos proponiendo también, ¿no? Una catequesis quirigmática y con este toque mistagógico que es a través de lo que os he explicado de las liturgias de la palabra, ¿no? Y luego ahí lo tenéis, una catequesis que ilumina la fe y la vida, ¿no? Nos explicaba Goyo cómo en la parte iluminativa es donde, en el catecumenado es donde tiene una presencia muy importante en la segunda etapa la dimensión también de la formación en la fe, porque la catequesis no es formarse en la fe, no es aprender la fe, sino aprender a vivir la fe, pero si no sabemos la fe no la podemos vivir, por eso la catequesis tiene que también ser aprender la fe, pero no aprender la fe en la clave de la clase de religión, como algo meramente cultural, sino aprender la fe vivencialmente, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, el padre Carbó, que ha sido en España el gran promotor de los oratorios, me acuerdo una vez que un sacerdote, cuando le traíamos, ahora ya tiene 80 y muchos años y ya no puede venir, antes le traíamos mucho, aquí hasta Vicaría también lo hemos traído para hacer un curso de fin de semana, para acoger un poco el estilo de los oratorios y aplicarlo a lo que estamos haciendo en el itinerario. Pues una vez me acuerdo que un sacerdote le preguntó, digo, ¿y esto del oratorio, siendo tan bueno, no podría ser lo único en la catequesis, que todos sean la experiencia de los oratorios? Y él enseguida dijo, no, ni hablar. Ni hablar. Dice, ¿por qué? Porque precisamente una de las claves del oratorio es que en el oratorio se excluye toda la dimensión formativa objetiva. El oratorio es solamente el eco de la palabra, la vivencia de la palabra, pero no una explicación teológica de la palabra. Por eso el oratorio hace su servicio a la catequesis, pero tiene que haber una dimensión formativa, además de una dimensión precatecumenal también, ¿no? Tiene que haber una dimensión formativa. Entonces, la catequesis que ilumina la fe, nosotros lo que hemos hecho ha sido, en todo el itinerario, con algunos cambios entre adolescentes y jóvenes a niños y juniors, pero muy pocos cambios, es desplegar toda esta parte formativa en 7 aspectos distintos que tienen que ver con aspectos de la vida del cristiano, ¿no? Por eso tenemos, aprendemos, cuidamos, que en niños es siguiendo el catecismo oficial de la Conferencia Episcopal Española, Jesús es el Señor, pero proponiendo unas dinámicas para trabajar con ellos, porque es una catequesis muy discursiva y la catequesis tiene que ser fundamentalmente narrativa, ¿no? También con unos vídeos, unos apoyos de unos vídeos que hemos hecho. En total hay más de 500 vídeos que acompañan todo este proceso, que son vídeos, ninguno de más de 5 minutos, son vídeos que tienen que ocupar el lugar que tienen que ocupar la catequesis, nada más, ¿eh? Nunca pueden ocupar una sesión, una parte muy pequeña de una sesión, ¿no? La catequesis tiene que ser en grupo, ¿no? Pero estos vídeos, por ejemplo, que hemos hecho para Aprendemos y Cuidamos de Niños, ya los están usando la mayoría de las diócesis españolas porque les viene muy bien como referencia del catecismo Jesús es el Señor, ¿no? Bien, pues Aprendemos, Cuidamos. En Junior, en cambio, Aprendemos y Cuidamos
tiene más que ver con todo lo que es la tradición en la catequesis de las presencias de Jesús, de las obras de misericordia corporales y espirituales, etc., ¿no? Pero en niños Jesús es el Señor, por tanto con los bloques, sobre todo aprendemos con el credo y fundamentalmente el credo, y cuidamos con los mandamientos, los sacramentos, porque nos cuidamos o dejamos que Dios nos cuide a través de los mandamientos, de los sacramentos y del Padre Nuestro y la vida litúrgica, ¿no? Entonces ahí lo tenemos repartido de un modo en espiral. Aquí nos ayudó mucho el que había elaborado Jesús es el Señor, que él mismo nos dijo, no, Jesús es el Señor está pensado para que los 3-4 primeros temas hagan referencia a esta primera parte del credo, los otros 4. Entonces él mismo nos propuso una visión circular, es decir, que en el ciclo A se hace un recorrido por todo el credo, en el ciclo B se hace un recorrido por todo el credo y en el ciclo C también se hace un recorrido por todo el credo. Y con los 3 años se tocan todos los temas de la formación en la fe, pero ya en cada uno se hace el recorrido histórico salvífico del credo, ¿no? Bien, pues ahí tenemos, pero luego además de aprendemos y cuidamos, pues tenemos otras secciones como es imitamos, testimonios de los santos, en el caso de los niños y de junior, santos niños, santos adolescentes y jóvenes, en niños sobre todo personajes del Antiguo Testamento, que es una manera de recuperar también la formación del Antiguo Testamento, etc., ¿no? Bien, y luego tenemos además unas secciones que tienen que ver más con la liturgia, ¿no? Por ejemplo, en niños todo un recorrido durante los 3 años por todas las partes de la misa, aprender a rezar con la Iglesia, las grandes celebraciones litúrgicas del año litúrgico, etc., ¿no? Y además de eso tenemos luego una segunda parte de unas secciones que las llamamos de catequesis social, ¿no? Y en estas secciones, os habéis fijado en la pantalla que aparecen 4 logos de 4 instituciones, son instituciones en la Iglesia que tienen experiencia en hacer catequesis esporádicas. Obras misionales pontificias con ocasión del Domum, todos recibís iluminar en las parroquias y os habrá pasado el párroco, oye, mira, para la catequesis nos viene para el Domum que se puede hacer esta catequesis del Domum. Bien, también lo hace luego Manos Unidas con el Día contra el Hambre. Bueno, Cáritas no tenía una catequesis establecida, ¿no? Y mucho menos Ayuda a la Iglesia Necesitada tenía cosas, pero menos. Nosotros hemos ido a estas 4 instituciones, las 4 están, digamos, vinculadas en Roma como en Quorum Unum como fundaciones pontificias, y a estas 4 instituciones les hemos dicho, vosotros que tenéis experiencia en catequesis, ¿por qué no preparamos junto con vosotros unas catequesis con toda vuestra temática formativa? Y entonces ahí ha salido en compartimos y participamos. En niños compartimos es obras misionales pontificias y participamos es Manos Unidas. Y en junior es Cáritas. ¿Por qué junior? Porque ya son más mayorcitos y ya entienden mejor la problemática dentro de Madrid, por ejemplo, pues este caso está hecho con Cáritas Madrid, ¿no? Son catequesis muy interesantes, ¿no? Entonces ya tienen una edad que ya pueden entender mejor la problemática social, ¿no? y la respuesta evangélica, el evangelio social concreto con los problemas que pueda haber de pobreza en Madrid, ¿no? Y Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque ahí el 60% o el 70% de todos los proyectos de Iglesia Necesitada son con Iglesia perseguida, y que hemos querido que también a esa edad ya de preadolescentes conozcan también la realidad de la Iglesia perseguida, ¿no? Entonces, bueno, pues las catequesis sociales es una novedad. ¿Por qué? Porque antes salía, pues cuando salía los mandamientos que hacían referencia a ellos, pero quedaba muy pobre, ¿no? Esto, por ejemplo, en Roma lo han valorado muchísimo de todo este itinerario, que en el dicasterio para la evangelización nos dijo que era un itinerario modélico para los itinerarios que se hagan a partir del Directorio para la Catequesis en Europa y en Iberoamérica, ¿no? Y una de las dos cosas que más les gustó fue lo de los ciclos litúrgicos, en lugar de primero, segundo ciclo A, ciclo B y ciclo C, y luego lo que también les encantó es esta dimensión, porque el catecismo, el Directorio para la Catequesis es el primer directorio que dedica un capítulo entero a la catequesis social. Entonces dijeron, hombre, por fin un itinerario que se toma en serio el catecismo, la catequesis social, ¿no? Y ya voy terminando. Sí, por eso ya estoy en la conclusión.
La conclusión es la catequesis de Jesús. En el fondo, la catequesis del catecumenado de adultos con el RICA, la catequesis de iniciación cristiana, la catequesis que queremos en Madrid para todas las etapas, niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, y adultos cuando ya está elaborado, lo que pretendemos es lo que quiere la Iglesia, que la catequesis sea la catequesis de Jesús. Porque Jesús hizo un proceso de iniciación cristiana con los apóstoles y además fue justo de 3 años, ¿no? Entonces fue un auténtico proceso de iniciación cristiana. Entonces esas son las claves, ¿no? Durante 3 años con los apóstoles, con los primeros discípulos. No hay ningún relato que nos cuente que Jesús sentara a sus discípulos, les hiciera sacar pluma y pergamino y les dijese: tomad apuntes que os voy a explicar lo que ningún mortal sabe, como lo sé yo que vengo del Padre. Y empezarles a explicar el credo, ¿no? Eso no lo encontramos en el Evangelio en ningún lado. ¿Qué es lo que nos encontramos? Jesús no impartía la doctrina cristiana, así como llamábamos y entendíamos la catequesis antaño. Quienes le seguían lo iban descubriendo, de sorpresa en sorpresa, de asombro en asombro, cuestionando todo lo que eran, todo lo que sabían, recordar todo lo que nos ha dicho Goyo de los escrutinios, ¿no? Todo lo que vivían al lado de Jesús. Esta fue la catequesis que recibieron al seguir a Jesús, con Jesús que los sedujo, los llamó, los incitó, los condujo y los inició como sus discípulos misioneros. Y ellos, los primeros cristianos, fueron sus testigos hasta el final, y así es como descubrieron que Él había dado la vida por ellos. Ellos a su vez dieron la vida por Él. Pues esto es lo que yo quería compartir también con vosotros al término de este encuentro. Tendremos otras ocasiones, ¿no? Seguro, para encontrarnos y también pues presentaros cuando se instaure el catecumenado, pues poder presentaros, ¿no? Así que lo dicho, gracias por vuestra tarea, gracias por venir y hasta la próxima.